Oye, bienvenidos a todos a este foro de sostenibilidad, a esta reunión online que hemos planificado desde el foro. Y bueno, y que yo creo que al final está bien vernos antes de irnos de vacaciones de verano, ¿no? Que algunos sé que está ya en puerta, pero bueno, la idea era hoy tener esta sesión que habíamos planificado desde inicios de año. Ahora hablaremos un poco de las sesiones que tenemos, como siempre, para retomar. Y bueno, la idea es hablar sobre innovando en la sostenibilidad más allá de la regulación. Teníamos prevista esta sesión que al inicio o a finales del año pasado votamos y que para hablar de directivas sobre la diligencia de vida en sostenibilidad, estuvimos hablando también hace unos meses de la CSRD y todo lo que está implicando, pero lo que hemos querido en esta sesión es ir un poco más allá, dando también continuidad a temas que hablamos en la última reunión que tuvimos en Barcelona, en Sodexo, y aportar un poquito más de valor más allá de lo que es solo la regulación, ¿no? Luego os compartiremos un poco el enfoque que le hemos dado. Bueno, del foro de sostenibilidad no voy a decir gran cosa porque creo que todos lo conocéis, simplemente que esta es una de las sesiones que son planificadas dentro de este plan de actividades, siempre con el objetivo, como decimos siempre, de intercambiar experiencias, de que podáis compartir entre vosotros no solo lo que estáis haciendo, sino también retos y oportunidades, ¿no? Entonces, este año sabéis que hemos intentado combinar la parte presencial con la parte online y hemos tenido, bueno, tuvimos una reunión en la parte eh, al principio de año, como decíamos, sobre CSRD, que la hicimos online. La siguiente fue híbrida y muchos vinisteis a la sede de Sodexo en Barcelona, donde hablamos sobre innovación aplicada a la sostenibilidad. Esta la tenemos ahora online en junio, ¿no? Antes del verano, para hablar sobre la directiva sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad, pero vamos a ir un poquito más allá, hablaremos un poco del enfoque que podemos darle para innovar más allá de la regulación. Y nos queda una reunión que espero que tengáis todos reservada en agenda el 25 de septiembre, que haremos en presencial en Ibercaja. Siempre habrá conexión online, pero sí que os animamos a que vengáis en presencial, porque es una forma de encontrarnos un par de veces al año, donde vamos a hablar de gestión y medición del impacto social. Entonces, en este sentido, estamos empezando a preparar la reunión y si alguno tiene alguna práctica que considera que es interesante y que pueda compartir en este foro, por favor, contactarnos o a Daniel o a mí, vamos, lo podéis hacer a través mío porque estamos ahora haciendo el programa y ya os mandaremos a todos la información próximamente para que podáis verlo. Pero tenemos ya alguna práctica, alguna experiencia que se va a compartir, pero sí nos gustaría pues tener algunas más. Y por último, solo recordar que hemos estado en proceso, lo presentamos en Sodexo y justo lo hemos terminado esta semana, que es esta consulta rápida de benchmarking para hablar sobre la digitalización del reporting, el cómo aprovechar la tecnología para automatizar y simplificar el proceso de reporting. Daros las gracias a todos los que habéis participado, hemos tenido 38 respuestas y la verdad es que muy enriquecedora. Hemos hecho ya el informe con las conclusiones, las vamos a publicar las vamos a publicar entre hoy y mañana y la semana que viene os lo mandaré. Lo que hemos hecho ha sido hacer unas conclusiones con las ideas más generales en los distintos aspectos que habíamos identificado y hemos hecho una infografía para que podamos pues utilizarla, dar discusión desde el foro, etc. Y así que cuando cerremos esta reunión y ya os compartamos la documentación, que como siempre hacemos, compartiremos la presentación, compartiremos la grabación, os compartiremos también las conclusiones de la consulta rápida y lo comentaremos en la reunión de gestión. Así que sin más, pues vamos a empezar con la temática. Daniel nos hará una introducción a la Mm. reunión y presentará a Jaime, que nos acompaña hoy. Gracias, Daniel. Genial, gracias Susana. Pues nada, bienvenidos a todos y sobre todo gracias por la flexibilidad y por darnos la licencia de cambiar la temática. Algo que tenemos muy positivo en este foro es que todos somos flexibles, entendemos que hay que adaptarse a los socios, a los que al final formamos parte
Y entonces, bueno, a raíz de esta reunión que tuvimos en Barcelona, donde creo que fue muy productiva y donde eso nos encantó recibiros a todos los que vinisteis y también a los que estáis virtualmente, os sentíamos allí. Bueno, pues viendo un poco cómo fue esa reunión de exitosa, lo interesante que fue, hablando con Susana fue, oye, y si a la del mes de junio le damos otro enfoque, ¿no? Conservando alguna pincelada, pero dándole un enfoque de, oye, de la innovación, ¿no? Y sobre todo la innovación más allá de la regulación, teniendo en cuenta que estamos en un momento regulatorio bastante complejo, pero no podemos perdernos en la regulación y no podemos ser esclavos de la regulación. Al contrario, hay que ver qué oportunidades hay más allá de la regulación. Entonces conocí a Jaime hace unos meses, están haciendo un trabajo fantástico en Netur Impact, con mucho foco en innovación, enfocando la sostenibilidad con la innovación. Y bueno, la verdad es que agradecer a Jaime, que es Impact Lead de Netur Impact, que pertenece a WPP, que es uno de los grupos más importantes del mundo a nivel de comunicación y de publicidad. Bueno, desde que hablamos con él en el primer momento, entendió la necesidad que había o la oportunidad que había de poder contar a los miembros del foro, oye, pues una charla más inspiracional, ¿no? Y un poco con casos reales como contará. Así que, Jaime, por nuestra parte, por parte de Susana y mía y de todos los que formamos parte del foro, gracias por aceptar nuestra invitación, porque has trabajado en la presentación, o sea, ha hecho algo específico para nosotros, lo cual es de agradecer, ¿no? No es un copia-pega, se ha adaptado a lo que íbamos pidiendo de cara al foro. Así que nada, Jaime, el webinar es tuyo y de nuevo a todos gracias por la implicación y por unirnos a una sesión más. Oh, bueno, muchas gracias a vosotros, lo primero, y buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a todos los asistentes. Si me confirmáis que se me escucha bien y que veis en pantalla completa la presentación. Escucha bien y ya se ve perfecto. Jaime, antes de que empieces, se ve perfecto, ¿eh? Recordar que, bueno, Jaime va a hacer ahora una presentación, pero la idea es, como siempre, pues que luego tengamos 15, 20 minutos de reflexiones conjuntas, preguntas o lo que surja, ¿vale? Así que luego compartiremos la presentación. Jaime, cuando Sí, pues claro. Vale, pues bueno, muy buenos días. Bueno, muchas gracias otra vez, Daniel y Susana, tanto por la presentación como por la invitación. Mi nombre es Jaime Leyún, yo soy Impact Lead en Neture Impact. Y por poneros un poco de contexto, pues he trabajado durante más de 7 años, ¿no? Como consultor de estrategia, digamos, entre comillas, tradicional para sectores pues, como la banca, telecomunicaciones y el sector hotelero, ¿no? Y hace algo más de 2 años pues, decidí empezar a especializarme en proyectos de impacto positivo. La realidad es que nuestro trabajo como consultores de impacto es muy parecido al de un consultor de estrategia clásico, digamos, pero simplemente que operamos en el contexto de la sostenibilidad. Y en la sesión de hoy, pues me gustaría empezar por presentar rápidamente mi empresa, que creo que ayuda a dar un poco de contexto, y después, muy rápidamente, pasar a analizar en qué momento estamos, ¿no? En la sostenibilidad internacional y, sobre todo, pues especialmente con foco en la Unión Europea, que es lo que nos afecta, imagino, a la mayoría de los que estamos aquí. Y por último, y donde más querría incidir, pues es en compartiros unos casos reales, ¿no? Que hemos trabajado desde Neture Impact y de cómo la sostenibilidad pues, se puede convertir en este vector de innovación, ¿no? Y una palanca para generar ingresos y valor de negocio en las compañías. Nosotros en Neture Impact, como comentaba Daniel, pues somos el hub de sostenibilidad global de WPP, que es uno de los mayores conglomerados de comunicación, marketing y publicidad del mundo. Y la realidad es que ellos empezaron a trabajar la sostenibilidad desde el punto de vista de la comunicación, pero vieron que eso no era suficiente, ¿no? Y tendía hacia el greenwashing. Por eso nacemos nosotros, Neture Impact, que realmente somos un spin-off de VML de Cocktail, que es la rama de consultoría del grupo. El nombre de The Cocktail viene porque nosotros trabajamos con una filosofía desde nuestro origen, que es básicamente el de aglutinar distintas ramas profesionales y de conocimiento, que realmente luego trabajamos de forma totalmente integrada en los proyectos y eso al final del día lo que nos permite es como asegurar un mejor delivery para nuestros clientes, ¿no? Aglutinando todos esos campos de conocimiento. Y nosotros en concreto, dentro de Neture Impact, pues estructuramos nuestro offering en 5 ramas, ¿no? Por un lado tenemos la parte de compliance y reporting, que es fundamental, en la que tenemos unos servicios de asesoría legal, poniendo el foco en la regulación y cómo impacta el negocio. También tenemos una parte más específica de medio ambiente, que está enfocada en la medición de emisiones, en la valoración de servicios ecosistémicos, cuantificación de impacto social y que contamos pues, con perfiles técnicos como químicos, ambientólogos, urbanistas y demás.
Luego tenemos la parte de nuevos negocios que está enfocada en generar valor en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues a través de la sostenibilidad, bien por el lanzamiento de nuevos productos, por la creación de nuevas líneas de negocio, la optimización de procesos para la reducción de costes y demás, que será sobre todo en lo que intentemos poner el foco en la sesión de hoy. Y luego también rápidamente tenemos una rama de narrativa y comunicación, pues que nace de forma natural por la actividad de nuestra matriz. Y luego una rama más novedosa que estamos lanzando ahora, que es de diseño de impacto, que se encarga tanto del diseño de producto físico como producto digital y también experiencias de usuarios, ¿no? Al final lo que buscamos es pues, tener perfiles profesionales muy diferentes que nos permitan cubrir el mayor número de necesidades de nuestros clientes, ya que la sostenibilidad pues, nosotros la vemos o la percibimos como una rama multifactorial y que implica áreas de conocimiento muy diversas. A nosotros para explicar la sostenibilidad de los proyectos de impacto nos gusta mucho utilizar este diagrama de las bolas de Newton, que creo que explica bastante bien, porque creemos que es bastante importante partir de la definición de los impactos en lo que nosotros consideramos la dirección adecuada, ¿no? Que realmente cualquier reto en sostenibilidad creemos que empieza por su reconocimiento, para después pasar a definir un compromiso concreto en cada sector, industria, país, geografía, adaptada a las particularidades de cada empresa, y así esto nos permite pues, concretar unas acciones correspondientes y que sean de alto impacto, ¿no? Al final esto va a ser lo que nos permita pues, generar estos impactos que sean cuantificables y por último se termina pues, con la comunicación pues, para capitalizar los esfuerzos realizados y poner en valor los recursos que se han empleado, ¿no? Somos de la opinión que definir acciones con el objetivo último de alimentar la estrategia de comunicación, pues por un lado tiende a promover el greenwashing y además normalmente, según nuestra experiencia, pues tiende a dar acciones pues, que tienen un impacto más bajo, ¿no? Entrando ya un poco en materia, en el contexto ESG, nosotros entendemos que realmente hay cuatro elementos, ¿no? principales que impulsan las acciones de sostenibilidad a nivel empresarial. Por un lado está la regulación, que hasta ahora ha sido la estrella y uno de los motores principales, si no el principal, en la definición de acciones de impacto positivo. Pero después están la necesidad de adaptación al entorno, la oportunidad económica y también el elemento reputacional o de valores, ¿no? La realidad es que en los últimos años lo que hemos vivido es un tsunami regulatorio que desde el 2011 ha supuesto la publicación de más de 1.200 normativas y que si bien es cierto que han impulsado la adopción de medidas de impacto positivo, también han generado en la mayoría de empresas pues, una sensación de incertidumbre, ¿no? Y que en cierta manera ha lastrado incluso la competitividad en algunos aspectos. Esto lo podemos apreciar especialmente en la Unión Europea, donde hemos vivido una normativa fuertemente basada en el reporte y que ha impuesto además una gran carga regulatoria a las compañías, que en cierta manera ha generado inacción en el plano de la sostenibilidad, cierta sensación de estar abrumado, de abrumar a las empresas y además también, por qué no decirlo, un cierto grado de confusión e incertidumbre, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los que hoy estáis aquí habéis pasado por esta sensación, sobre todo los equipos de sostenibilidad. Sin embargo, en el último año también hemos visto cómo la Comisión pues, ha adoptado algunas medidas de alto calado, que por un lado buscan mantener la apuesta por la descarbonización a través del Clean Industrial Deal, por ejemplo, que introduce paquetes de incentivos para impulsar la descarbonización industrial, reforzando la competitividad. Por otro lado, también se han movilizado paquetes de inversión para seguir apostando por el desarrollo de energías limpias y sobre todo ha habido una medida estrella y es probablemente la que más ruido haya generado y de la que más se haya hablado, que ha sido la ley del Omnibus, ¿no? Que al final esta ley de Omnibus lo que buscaba es pues, simplificar los requerimientos de reporte. Y esto ha supuesto un cambio de tendencia bastante significativo, digamos, con respecto a la propuesta que se había defendido hasta ahora en la Unión Europea, ¿no? Y entrando un poco en detalle en esta parte del IBUS, me gustaría detenerme y poner foco sobre dos de las directivas de sostenibilidad principales a las que afecta, que una es la directiva de reporte, conocida como la CSRD, y la otra es la de la directiva de due diligence, ¿no? En cuanto a los impactos que podemos ver en la CSRD, observamos que ha sufrido modificaciones en tres áreas principalmente. Por un lado, tenemos una reducción del 80% del alcance en el número de compañías afectadas, pasando de unas 50.000 empresas a unas 10.000 más o menos, y que por el momento deja fuera de aplicación a las empresas de menor tamaño, ¿no? Por número de empleados o facturación. El criterio al final era el coste que suponía la adaptación de esta normativa para empresas de menor tamaño.
Por otro lado, también hemos visto cómo se aplica un retraso en los años de entrada en vigor de los requisitos de reporte, pues para empresas que estaban previstas en las olas 2 y 3, ¿no? Que afecta principalmente pues, a empresas de menor tamaño y a aquellas que sean grandes pero que no sean consideradas de interés público. Que dentro de las empresas que consideramos de interés público, pues están las empresas que cotizan en bolsa, las entidades financieras de gran tamaño, como bancos, aseguradoras, y empresas que emitan bonos u otros valores. Y por último, los impactos que observamos en la CSRD significativos es la simplificación de los requerimientos de información, ¿no? El número de información que se solicita y los datos. Esto básicamente, esta reducción, lo que busca también es esta simplificación y como nota relevante, pues se eliminan los ESRS, que eran los European Sustainability Reporting Standards sectoriales. Esto en lo que toca a la CSRD. En lo que respecta a la directiva de due diligence, pues también hay un impacto significativo que podemos resumir en tres áreas o tres pilares principales, ¿no? Por un lado, la due diligence, como se basa o hace referencia a la parte de grupos de interés, una de las primeras modificaciones o ajustes que han hecho es aclarar conceptos, ¿no? Para hacerla más entendible. Y han limitado la definición de stakeholder a aquellos que estén directamente afectados por productos, servicios y operaciones de la empresa, ¿no? Y básicamente al final han limitado en cierta manera el alcance de la cadena de valor que se debe cubrir por esta normativa, haciendo referencia a los socios comerciales directos. Por otro lado, también está limitando la aplicación de alcance a los socios comerciales, que llama de nivel 1, y se exime a las empresas de evaluar a socios comerciales indirectos en ausencia de circunstancias específicas que así lo motiven, ¿no? Y por otro lado, también incluye, para reducir un poco el scope, que no se debe tratar de obtener información de los socios con menos de 500 empleados, más allá de lo que esté estipulado en la normativa de uso voluntario. Otro de los pilares que afecta es el plazo de aplicación, pues se retrasa la transposición de la directiva hasta 2026, la adopción a nivel nacional de cada uno de los Estados miembros, de manera que no se debe cumplir con ella hasta el año 2028. Y si bien es verdad que no ha habido cambios en el alcance del número de empresas, sí que se elimina, por ejemplo, el mínimo común de sanciones del 5% sobre el volumen de negocios que se aplicaba. Otra de las modificaciones que vemos es que también se reduce la frecuencia de evaluación exigida para los proveedores. Y por último, como modificación significativa, se está eliminando también la obligatoriedad de la puesta en práctica de los planes de transición climática. Esto en la práctica lo que significa es que pueden quedar en una mera declaración de intenciones y no se va a exigir en cierta manera pues responsabilidad por los planes que se hubiesen definido, ¿no? Probablemente dejando en el limbo, en la inacción, muchas de las medidas que se hubiesen planificado. Además, la semana pasada me imagino que muchos también habréis podido observar que se está hablando de modificaciones sobre la directiva de Green Claims y demás, que es la normativa que lucha contra el greenwashing. Pero bueno, para esto realmente tendremos que esperar todavía un poco y ver cómo evoluciona, ¿no? O sea que, volviendo al diagrama anterior, básicamente, en definitiva, lo que nos encontramos es con un escenario en el que la reducción de las exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad, pues probablemente vaya a hacer que la normativa pierda algo de peso como motor para el desarrollo y el lanzamiento de iniciativas ESG. Y esto realmente puede ser preocupante, pero también tiene una parte buena, ¿no? A mi juicio supone pues una oportunidad para redireccionar los fondos y los recursos desde proyectos que podían estar con un mayor foco en cumplimiento normativo y en el reporte, y abre la puerta a una oportunidad de innovación real pues que permita a la sostenibilidad operar como esta palanca de generación de valor para el negocio. Y además que tenga un impacto positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias, y que sirva como un motor de innovación y creación de valor social y medioambiental, ¿no? Es verdad que para ello, pues para cumplir con esta nueva visión, lo que realmente necesitamos son como casos reales que vayan demostrando este valor y esta capacidad de la sostenibilidad de impactar en la cuenta de resultados de la compañía. Y es por eso que hoy pues me gustaría compartir con vosotros y hablar de algunos casos de éxito que hemos trabajado desde Neture Impact y que creemos que van un poco en esta línea de innovación. El primero de ellos, del que me gustaría hablaros, es un caso de un proyecto de circularidad que hemos trabajado y que creemos que es bastante relevante, dado que en el contexto actual de la sostenibilidad pues nos encontramos con la imposibilidad de mantener el ritmo de consumo de materias primas, ¿no? Que la Tierra puede regenerar.
A muchos os sonará, pero hay un concepto conocido como el Overshoot Day, que marca el día en el que como especie hemos consumido pues, los recursos que el planeta puede regenerar para mantener nuestro nivel de consumo, ¿no? Lo preocupante es que esta marca se mide desde hace varios años y cada vez el día llega antes, ¿no? Ahora mismo estamos en el 24 de julio, como día en el que hemos consumido los recursos pues, que la Tierra puede regenerar de manera sostenible a largo plazo. Y actualmente pues necesitaríamos 1,75 planetas para poder mantener el ritmo actual. A esto además le tenemos que sumar que el 45% de las emisiones globales están vinculadas a la extracción y producción de materias primas. Esto es lo que nos indica, pues es que cabe revisar la manera en la que estamos operando nuestro modelo extractivo, ¿no? Porque seguro que tiene mucho margen de mejora en muchos puntos. Y como dato curioso, hay algunos estudios que afirman que hemos llegado al punto en el que la masa de lo producido por el ser humano y lo que hemos fabricado supera ya la propia masa biológica viva de la Tierra, ¿no? Que es un indicador bastante particular. Es por ello que en este contexto, pues creemos que la circularidad tiene una relevancia significativa, porque por un lado nos abre una vía o una posibilidad de reducir en un 39% las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y además, creo que tenemos varios puntos de mejora porque actualmente solo un 7% de la economía es circular. Esto en base a datos del Circularity Gap Report que se publica cada año. Y si bien es verdad que cada vez estamos aumentando el volumen de materias que entran en el flujo de la economía circular y que también tenemos que considerar que aumenta, o sea, este porcentaje disminuye, perdón, porque tenemos que considerar que la cantidad de recursos que consumimos anualmente también se incrementa, ¿no? Ha habido años anteriores en los que estábamos cerca del 9% y a pesar de que pues cada vez nuestra economía es un poco más circular, no lo es en términos relativos porque cada vez seguimos aumentando en nuestro consumo de materias. Otro punto relevante que creemos o que tiene mucho potencial de impacto en la economía circular es que su impacto en el trabajo y en la creación de valor es inmenso. El mismo estudio afirma que se pueden crear alrededor de entre 7 y 8 millones de empleos a nivel global relacionados con la circularidad para el año 2030 y además se pueden generar unos 4.500 millones de dólares de valor económico extra adicionales en ese mismo periodo, porque tengamos en cuenta que esto sería generado sobre lo que actualmente consideramos recursos o sea, residuos que nos están aprovechando y que podríamos convertir en recursos. Es por eso que, teniendo en cuenta este contexto, nos ha parecido muy interesante hablar de un proyecto que hemos estado trabajando con Ecopetrol, que para el que no lo conozca, Ecopetrol es una empresa de alto valor estratégico en Colombia y en Hispanoamérica, porque es la principal empresa petrolera del país y es una de las mayores del continente americano. Y además está presente en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Están desde la exploración a la extracción, la parte de producción, hacen el transporte, el refinado, participan en derivados de la industria petroquímica y además se encargan de la comercialización, ¿no? Con lo cual es una empresa verticalmente bastante integrada. Y aquí también cabe destacar que es una empresa clave en la seguridad energética colombiana y que pues, su contribución tanto al empleo como al desarrollo industrial como a la recaudación fiscal en Colombia es bastante significativa. ¿Vale? Ecopetrol tiene varias plantas de refinado, pero tiene dos plantas principales y una de ellas es la planta de Barranca Bermeja, que está situada a orillas del río Magdalena. Es la principal cuenca fluvial del país, que lo recorre de norte a sur, desembocado en el Mar Caribe. Y esta planta, al final, lo que hace es utilizar el agua de distintas formas. Por un lado, utilizan el agua para procesos de deshidratación y la desalación del crudo, que digamos que es como el propio proceso de refinado. También utilizan el agua para procesos de enfriamiento de la maquinaria dentro de la propia planta, pues para mantener las temperaturas óptimas en los equipos y evitar sobrecalentamientos. Y hacen un tercer uso del agua, que es como la introducción en sus sistemas de generación energética y lo utilizan como vapor para el impulso de turbinas. Dentro de estos usos que hacen del agua, al final la tienen que clarificar, ¿no? Para tratarla y separar las partículas sólidas que quedan en ella. Y esto lo que produce este proceso son los conocidos como sólidos de clarificación, que es un residuo pues, que sale del proceso con un elevado nivel de humedad. Para eliminar estos excesos de humedad, se introducen los sólidos de clarificación en estos geotubes, que digamos que son como una membrana permeable, y poco a poco van drenando el agua, ¿no? Lo que queda al final es un residuo que se convierte en un ladrillo mediante un proceso de secado al sol, pues que no requiere ni procesos industriales de secado ni fuentes de energía fósil para su producción.
Además del ladrillo, también se está utilizando este sólido de clarificación para aplicaciones de reconfiguración de terrenos, pues dentro de la propia operativa de Ecopetrol, pues para el sellado de pozos, por ejemplo, pero también están haciendo un uso para su aplicación como fertilizante a través de la adición de NPKs y otros compuestos y lo venden a empresas de la región. Entonces, ¿por qué es esto relevante, no? ¿Qué rol hemos jugado? ¿Cómo se ha llevado a cabo el proyecto? Pues por un lado, con nuestro equipo de Venture Building hemos estado de la mano de Ecopetrol a lo largo de todo el proyecto, desde la definición del compromiso de impacto, digamos, hasta el lanzamiento del propio producto. Y lo que hemos hecho ha sido aportar valor principalmente en tres áreas, ¿no? O el reto estaba principalmente en tres pilares. Por un lado, en la conceptualización del propio negocio, ya que nos suele pasar que en los modelos circulares, pues es bastante habitual que la empresa no conozca el nuevo sector, como es lógico, no es su actividad principal. Entonces, lo que hacemos es desde el equipo de estrategia de negocio y la parte de Venture Building, pues les ayudamos a entrar en estos nuevos mercados, organizando o liderando reuniones con potenciales clientes. Hacemos un ejercicio de pricing para definir el precio final del producto. Elaboramos, por supuesto, el business case para evaluar la rentabilidad. Preparamos los argumentarios comerciales y hacemos un acompañamiento integral durante todo el proyecto a los comerciales de Ecopetrol, pues para que puedan generar ese conocimiento específico del producto, ¿no? Y aprender a entrar en nuevos mercados. Por otro lado, hay una parte también bastante relevante para asegurar el éxito de este tipo de proyectos y es el proceso de adaptación cultural, ¿no? Que al final lo que asegura pues, es la implantación exitosa pues, de este nuevo esquema financiero y operativo que no era conocido en la compañía. Lo que hacemos en estos casos, pues, es buscar los beneficios tanto cuantitativos como cualitativos para cada una de las áreas que están implicadas en todo el proceso, de manera que esta nueva línea de negocio realmente no se enfoque como un problema o como trabajo extra o como algo que los empleados no perciben como propio, sino como una nueva línea de negocio totalmente integrada en la compañía y que presenta ventajas y da soluciones a problemas existentes anteriormente. Es por ello que al final lo que buscamos es posicionar pues, de forma constructiva las implicaciones pues, que tiene para el equipo de legal, para el área de negocio con nuevas líneas de ingresos y reducción de costes, para el equipo de marketing que tiene una nueva narrativa que puede explotar en cuanto a la circularidad y al respeto en la actividad económica, pues sobre todo sobre el terreno. Al equipo técnico de planta, pues le soluciona un problema de acumulación de residuos y de tratamiento de los mismos. También implicamos al equipo de calidad, al equipo de medio ambiente y demás. Entonces es un largo número de empleados y de áreas que tienen que integrar y adaptar esta nueva línea de negocio. Y por otro lado, también, claro, hacemos la valoración medioambiental, que no es más que una medición end-to-end de todo el impacto ambiental del nuevo proceso. Y aquí tenemos un equipo técnico que realmente está presente durante todo el proyecto, pues para asegurar, a través de técnicas de medición cuantitativa, que el proceso en su conjunto es una fuente de impacto medioambiental neto positivo, ¿no? Y confirma que tiene pues, sentido medioambiental llevar a cabo este proyecto, porque no sería absurdo si el generar este ecobloque pues, tiene un impacto mayor que el tratar los residuos de otra manera, ¿no? Al final, con ello, lo que hemos conseguido es un producto como el ecobloque, que supone una alternativa de menor impacto que el ladrillo tradicional y en la mayoría de ámbitos también menor que el ladrillo de concreto. Y se obtienen rendimientos positivos pues, en varios planos, ¿no? En términos de emisiones de gases de efecto invernadero. También reduce el riesgo de eutrofización del agua y las consecuencias nocivas que tiene sobre la biodiversidad del río al verter directamente los residuos, como se podía hacer en el proceso anterior. Y además también pues, supone un proceso de fabricación que consume una cantidad de energía menor que su homólogo de arcilla tradicional, ¿no? Entonces, realmente para Ecopetrol, al final, ¿qué se ha conseguido, ¿no? A lo largo del proyecto? Pues básicamente hemos podido aprovechar 30.000 toneladas de residuos que tenían allí en sus instalaciones y que suponían un coste operativo y logístico porque tenían que estar realmacenándolas, moviendo, desplazándolas, viendo que no hubiese vertidos y demás. Se ha transformado este coste operativo en un ingreso a través de la venta de los ecobloques y del terreno para la reconfiguración, o sea, y de los residuos de clarificación para la reconfiguración de terrenos. Hemos puesto en marcha en el mercado un producto pues, que tiene un impacto positivo que es medible y cuantificable y además pues, se ha desarrollado por primera vez una solución innovadora que es exportable tanto a otras industrias del río como a otras plantas de Ecopetrol y a otras empresas similares que puedan operar en otros entornos, ¿no? Y por último, pues también se extiende la red local de partners de Ecopetrol.
Por lo tanto, si echamos un poco la vista atrás y reflexionamos sobre este proyecto, realmente nuestra conclusión es que la basura es un error de diseño, ¿no? Y que el reto para aprovechar estos recursos y este valor añadido intrínseco es el de convertir los residuos en recursos. Obviamente esto tiene distintas vertientes y de aplicaciones muy diversas según la industria y según el residuo, ¿no? Pero es un elemento a analizar caso a caso. Esto por un lado. Y luego, otro de los casos que nos gustaría compartir con vosotros de innovación en la sostenibilidad es un proyecto que hemos trabajado de la mano de los servicios centrales de UNICEF, con los que hemos buscado pues, dar un giro tanto a las donaciones tradicionales y el cómo se hacen, como al papel de la banca, ¿no? Al papel que juega la banca digital. Y el punto de partida en este caso para el proyecto era un contexto de inestabilidad geopolítica internacional, digamos, que ha venido un poco con el año 2025 y que lo que ha supuesto es un redireccionamiento de fondos que antes estaban destinados al desarrollo de la infancia, pues hacia partidas de defensa y armamento, ¿no? Esto para UNICEF supuso un golpe bastante duro porque al final su presupuesto depende pues al 50% de las donaciones de particulares y al 50% de las partidas gubernamentales, que han sido realmente estas últimas las que se han visto redireccionadas. Como dicen ellos, al final muchas de las donaciones que tienen no es el end of the jar, como el final del tarro y realmente muchas partidas o recursos que se quedan sin asignar, pues finalmente se donan a proyectos como UNICEF o otras iniciativas de cooperación y desarrollo. En este contexto, pues UNICEF vio reforzada su necesidad de desarrollar vías de financiación alternativas para suplir este desajuste, ¿no? Y este desequilibrio. Y con el objetivo final, pues, de seguir generando un impacto significativo. Y entonces el año pasado lanzaron el Unicorn Challenge, que era básicamente una RFP pública al que nosotros nos presentamos como con una pregunta, una idea, ¿no? En el fondo de la cabeza, un reto, que era, ¿y si somos capaces de unir el alcance que tiene la banca digital retail de particulares y lo combinamos con la capacidad de generar impacto real que tiene sobre el terreno que tiene UNICEF, ¿no? Esto al final lo que nos permitiría, pues, es aprovechar el punto de partida del alcance que tiene la banca digital, que actualmente a nivel global pues tiene más de 3.600 millones de usuarios, ¿no? Y luego la otra pregunta que nos hicimos es, ¿y si lo podemos hacer sin perder de vista el potencial de negocio que puede tener para el banco aliarse con UNICEF? ¿Y si somos capaces de generar una situación de ganancia mutua para ambas partes, en la que gana UNICEF, pero también gana el banco, a nivel de negocio, no solo a nivel reputacional, ¿no? Y esto suponía pues romper un poco con la relación tradicional en la que UNICEF y sus partners han operado y han colaborado hasta la fecha, en el que realmente la colaboración, pues eso, se queda en el plano reputacional, ¿no? Sin considerar o sin plantearse eh, que puedan surgir beneficios ligados a negocio, porque siempre ha existido esta limitación, este tabú de al ser UNICEF no podemos hablar de negocio, no podemos hablar de beneficios y demás. Entonces, esto es un poco lo que hemos buscado romper. Entonces, una vez nos confirmaron que habíamos sido seleccionados pues, para llevar a cabo esta idea, ¿no? Realmente lo que hicimos fue plantear una estructura de proyecto en tres fases diferenciadas. Una primera fase sería de inmersión, en la que pues, buscábamos analizar el estado actual del ecosistema financiero internacional, cuáles son las tendencias existentes, qué retos afronta, qué soluciones se están adoptando, cuáles son las estrategias de crecimiento que se están llevando a cabo. Y además, nosotros tenemos un equipo de Behavioral Science que básicamente se encargó de realizar un estudio de los procesos cognitivos de las personas, ¿no? En su interacción en la banca digital, ¿no? Y en la donación. Es decir, explicado así un poco de forma más simple, es básicamente entender cuáles son los sesgos, las limitaciones y las motivaciones mentales que tenemos las personas pues, cuando nos enfrentamos bien al proceso de donación o bien cuando entramos a operar en nuestra área digital de la banca. En la fase 2, pues pasamos a definir la solución, ¿no? A idear cómo se puede meter esta donación en los distintos productos y servicios bancarios y también definimos cuáles serían los principios de funcionamiento, pues para hacerlo realmente atractivo, tanto para el banco por un lado como para el cliente potencial donante en el otro, ¿no? Y luego, por último, la última fase, que es ya la de una vez está definida la propuesta de valor, pues cómo llevamos a cabo la negociación con las entidades bancarias que estaban interesadas en colaborar y con UNICEF, ¿no? Colaborar con UNICEF y cuál iba a ser el diseño del piloto para testear esta idea, ¿vale? De esta fase, pues lamentablemente de momento no podemos decir mucho por temas de confidencialidad, pero bueno, esperemos que dentro de poco pues sea una noticia que se pueda ver en los medios.
Entonces, realmente nosotros lo que empezamos por analizar desde el equipo de estrategia de negocio es el ecosistema actual, ¿no? De donaciones y cómo era el panorama de donaciones digitales en la banca. Y lo que observamos sorprendentemente es que aunque están notablemente extendidas en la banca retail, porque más o menos todos los players tienen algún mecanismo de donación, realmente ni generan valor comercial para el banco, ni satisfacen las expectativas de un cliente digitalmente maduro en cuanto al diseño de la experiencia de usuario y cómo está concebida la interacción, ¿no? Normalmente suelen estar un par de niveles por debajo de lo que estamos habituados en cuanto a calidad. Esto al final lo que supone pues es que limita la recurrencia y también limita desde el punto de vista del cliente pues esa percepción de la banca digital como el canal preferente pues para llevar a cabo la actividad filantrópica, ¿no? O la actividad de impacto social vía donaciones que tienen sus clientes. Además, también hicimos un estudio pues, del panorama bancario actual, ¿no? Identificamos pues, más de 12 retos y tendencias globales que impactan a la banca retail, como pueden ser, pues, por ejemplo, la competencia con los neobancos, el creciente uso del multibanking, cómo es el auge de las criptomonedas, cuál es la madurez digital de los usuarios y cómo eso afecta a sus expectativas y demás, ¿no? Muchas otras. Y también vimos 8 estrategias y soluciones que los bancos estaban aplicando, ¿no? Para hacer frente a este panorama competitivo y a estos retos. Y al final, pues veíamos que están desarrollando mucho los programas de loyalty, están enfocados en el lanzamiento de nuevos productos, están haciendo esfuerzos incrementales en la lucha por la captación de nuevos clientes y demás. Pero básicamente la conclusión de todo esto es que al final la banca está sufriendo un proceso de homogenización en sus productos y servicios, en el que cada vez están menos diferenciados y además, esto lo que conduce en último término es a la reducción de los márgenes y a la reducción de la rentabilidad de los bancos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, con nuestro equipo de Behavioral Science, básicamente lo que hicimos es elaborar 9 hipótesis basadas en el estudio que os comentaba antes de la conducta del usuario dentro del ecosistema de banca retail y cómo intersectaba esto con los procesos mentales en la donación. Es decir, si combinamos ambos mundos, cuáles son las hipótesis que planteamos que pueden maximizar esta donación. Al final, el objetivo de estas hipótesis pues, era que nos permitiese o que nos diese un marco para poder valorar el potencial de las más de 20 soluciones que ideamos en el proceso de co-creación. Y estas soluciones básicamente eran pues, productos y servicios bancarios que os podéis imaginar del día a día, pero que tenían una donación incorporada y dentro de los cuales lo que buscábamos era que el banco pudiese seleccionar aquellos que más encajasen pues, con sus retos, con el perfil de sus clientes o con la estrategia comercial que tuviesen y de negocio, ¿vale? Al final lo que buscábamos era también darles esa herramienta para solucionar pain points que tuviesen en su día a día. A la hora de definir la solución, pues teníamos bastante claro que debía basarse en unos principios sólidos que guiasen toda la construcción, ¿no? Entonces, los utilizamos para orientar esta solución y básicamente el primero era, como os comentaba antes, pues aprovechar la cultura bancaria retail que está súper extendida y que nos aporta una base de clientes muy extensa sobre la que poder captar donaciones. En segundo término, queríamos ampliar el marco de relación tradicional entre la banca y sus clientes, pues redefiniendo la utilidad y el impacto que pueden tener los productos bancarios y dándoles ese componente de social. Y además queríamos integrar este ámbito o este nuevo eje en la relación de banco-cliente, de ver al banco como generador o canalizador de ese impacto social para escapar un poco y ampliar la relación puramente transaccional que es en la que están trabajando hoy. Por otro lado, también queríamos simplificar el proceso de donación, integrar la experiencia de usuario en el mismo, pues para cumplir con esta expectativa de clientes digitalmente maduros, ¿vale? Facilitando y promoviendo la experiencia y pasando del proceso de donación de una carpeta en la calle, en físico, y traer la donación hacia el mundo digital. Y también queríamos dar a los clientes y donantes el control total sobre cómo, cuándo y cuánto donar. Entonces, por ejemplo, para que lo podáis ver, a modo de ejemplo, uno de los puntos que tuvimos que diseñar es el modo, por ejemplo, en el que se realiza la donación, ¿no? Para hacerlo lo menos intrusiva posible y contaminar lo menos posible el ecosistema de la app bancaria, porque al final tampoco queríamos que dejase de ser una app de banca retail a la app de UNICEF. Con esto lo que buscábamos era diseñar pues, soluciones flexibles, ¿no? Que el banco pudiese amoldar a sus necesidades y que encajase él como mejor le conviniese, dándole en todo momento el poder de decidir cuál iba a ser la solución final. Y aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, 3 de las opciones que diseñamos para cómo incluir el call to action de la donación. Es decir, la petición de donación podía ir incluida en la contratación, en la realización de un pago y demás.
Y estos son pues, los distintos momentos donde lo podíamos incluir, ¿no? Pues a lo largo de toda la vida del producto, realizarlo durante un tiempo determinado y que después se activase la solicitud de donación, o hacer una operación one shot con una donación puntual y que después se le diese al cliente la opción de mantenerla en el tiempo. Otro de los elementos que también tuvimos que definir era cómo impactaría pues, esta donación en la rentabilidad del producto, ¿no? Si la donación se iba a cobrar como una prima para el cliente, si se iba a cobrar como un coste para el banco, una carga compartida entre ambos, ¿no? Y durante cuánto tiempo estaría presente. De esto, pues, por desgracia, nos han pedido que no damos más detalle por el momento, pero básicamente lo que queríamos era reforzar de nuevo el concepto de buscar la flexibilidad y adaptabilidad, dejando que la decisión estuviese en manos del banco para generar ese producto, pues que realmente encontrasen que les iba a ayudar a solucionar algún pain point de negocio. Entonces, ya por ir terminando, realmente en esta parte que conseguimos, pues conseguimos diseñar productos y servicios financieros que tengan donaciones en bebidas incluidas. Queríamos poner de manifiesto también la posibilidad de crear alianzas con el tercer sector que generasen un impacto en negocio y que fuese una alianza mutuamente beneficiosa para ambos. Y por último también ampliamos el marco de relación con UNICEF, con sus partners financieros y les permitimos también pues, romper esa barrera que decíamos psicológica y buscar partnerships o buscar asociaciones que sean más atractivas para los socios, permitiéndoles pues eso, ¿no? Que su alianza con UNICEF vaya más allá de lo reputacional y que tenga un impacto tangible. Por lo tanto, mi conclusión personal al respecto de este proyecto es que el tercer sector no debe aspirar solo a generar valor de negocio, o sea, debe aspirar a generar valor de negocio, perdón, y no limitar su financiación simplemente a la donación basada en beneficencia o en altruismo, que es algo pues, muy susceptible de sufrir variaciones fuertes en momentos de crisis o incertidumbre, como la que estamos viviendo. Y ya para terminar, pues simplemente me gustaría concluir con la reflexión de que la sostenibilidad al final lo que nos exige o lo que requiere es repensar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Realmente es un contexto en el que tenemos la oportunidad pues, de rediseñar los procesos productivos y económicos que habíamos utilizado tradicionalmente, pues para lograr un impacto positivo medioambiental y social. Y para ello creo que es clave no renunciar, o más que no renunciar, buscar a generar ese valor económico a través de la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad financiera lo que nos va a hacer es tener ese elemento crucial para impulsar una transformación sostenible que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la mejor desarrollo del medio ambiente y a la conservación del medio ambiente en el largo plazo, ¿no? Así que esto era todo. Nada, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Y, y si tenéis algún tipo de duda, comentario, pregunta o queréis hablar sobre algo al respecto, pues estaremos más que encantados de hacerlo. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que, bueno, los dos casos me han parecido súper interesantes, ¿no? Esa forma de rediseñar procesos para realmente generar ingresos, ¿no? Que muchas veces parece como que la sostenibilidad va por otro lado. Yo creo que cada vez está más integrada, pero que queda mucho para hacer. Os voy a pedir que, pues los que estáis conectados, que os pongáis la cámara, que creo que de cara al diálogo ahora, pues es un poquito más cercano. Y bueno, pues que ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión, que seguro que sí. Comentarios, lo que queráis, ¿eh? O sea, si no, totalmente libres de comentar lo que queráis, activar el micro y comentar lo que ha presentado Jaime o preguntas que queráis hacerle. También, si no, si alguien se anima, igual alguien en sus empresas está también llevando iniciativas a cabo parecidas o así que puedan ser de inspiración. Y si Sí, no, lo que queráis, tenéis mi mm. contacto. Sí, perdón. Si no, Jaime, si no, arrancamos Susana y yo con alguna pregunta para romper el hielo, que estamos hoy un poquito tímidos. Mira, yo sí que te quiero preguntar, o sea, hay o algo que sí que destaco del caso de Ecopetrol, que me ha parecido, al final hemos hablado, son dos casos, uno en el cual se es innovación en sostenibilidad sobre un producto y otra sobre un servicio, ¿no? Y encima en dos sectores totalmente distintos. ¿Cómo fue esa decisión que tomasteis de que esa nueva línea de negocio de los ladrillos, meterla dentro de la estructura principal
y no crear como un spin-off, ¿no? Que muchas veces se tienden las empresas de, como esto no es mi negocio core, voy a aislarlo de la matriz, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión o ese momento de reflexión de, oye, vamos a incorporarlo dentro de nuestra actividad, ¿no? Porque siempre hay esas dos tendencias, pues, esos dos tipos de opiniones. Pues mira, es muy buena pregunta. La realidad es que como la circularidad en sí misma tiene un alto componente de proximidad o de ubicación geográfica, porque en cuanto metes este componente de transporte o traslado de las materias primas, se incluye una variable adicional que es el sobrecoste que puede hacer que ya no sea rentable. La realidad es que para que os lo imaginéis y lo visualicéis, pues Ecopetrol tiene estas 30.000 toneladas de residuo en la propia fábrica, en la propia planta de refinamiento, ¿no? Entonces, es en esta fábrica donde llevaban ya un tiempo experimentando con la construcción de estos ecobloques para usos experimentales. Y la realidad es que mantener la imagen de Ecopetrol o hacerlo bajo la misma compañía da un refuerzo y un plus extra a este movimiento de circularidad y este reaprovechamiento de los recursos porque la comercialización de los mismos se hace a nivel muy local. Entonces, Ecopetrol, como comentábamos antes, también es una marca muy potente en Colombia, es una compañía que tiene mucho posicionamiento de marca y no querían separar esta iniciativa tan positiva de su actividad principal, ¿no? Porque si creas otro vehículo u otra empresa diferenciada, pues puede ser que parezca que se diluya esta iniciativa o este impacto. Y entonces, en base a también un nuevo compromiso ampliado que han adquirido en los últimos años desde Ecopetrol, querían mantenerlo todo también dentro del propio grupo y propio conglomerado. Y además, en este contexto, como la materia prima es algo tan relacionado con la actividad y el negocio core de Ecopetrol, pues se ha mantenido esta decisión y se ha hecho así. Genial. Pues yo voy a preguntarte, Jaime, porque muchas veces sale el tema del convencer, ¿no? A la dirección. Muchas veces tenemos la dirección de sostenibilidad que dice, oye, estoy convencido de que realmente puedo generar beneficio económico, un retorno económico, ¿no? Pero a veces es complicado venderlo, ¿no? A la dirección. Aquí ten en cuenta además que tenemos empresas muy diferentes, grandes empresas, pequeñas, etcétera. Entonces, bueno, el cómo convencer a una dirección que muchas veces es escéptica, ¿no? En que invertir en sostenibilidad puede generar un retorno económico y que no es solo un gasto, ¿no? Que tú has empezado con algún ejemplo diciendo, pues eso, no es solo un gasto reputacional, ¿no? No es solo un tema de greenwashing, sino que realmente pues esto puede generar beneficios. Yo creo que teniendo ejemplos como los que has presentado, pues es un buen argumento, pero bueno, no sé si trabajáis esa parte. Sí, mira, yo creo que además es distinto en ambos casos, pero tienen similitudes. Para el caso de Ecopetrol, la realidad es que parte pues, de un problema operativo, ¿no? Desde que decir qué hacemos con estas 30.000 toneladas de residuos que tenemos aquí, que se nos están acumulando, y empieza más como un mandato desde arriba de explorar posibilidades de uso, pero que la realidad es que luego eso, más allá de la idea o de la voluntad, se tiene que ver respaldado también un poco por la realidad empírica, ¿no? Y los datos. Y ahí es donde entramos nosotros para hacer todo lo que estaba diciendo antes. Pues por un lado tienes que analizar toda la parte del rédito económico, o sea, tiene que haber un business case detrás sólido que lo sustente. Y la realidad es que los sólidos de clarificación se van a utilizar para estos dos fines que comentábamos, de la reconfiguración de terrenos y el ecobloque, pero se estuvieron explorando otras 5 alternativas. ¿Qué pasa? Que no eran económicamente viables. Entonces, ahí es donde también entra en sentido, o sea, tiene sentido que la sostenibilidad esté apoyada por la parte financiera, ¿no? Porque si no se nos va a quedar siempre en el imaginario y en la mente como un coste operativo, como una obligación regulatoria y no vamos a terminar de dar ese plus que requiere. Y luego también había otra parte cuantitativa en cuanto al impacto total global del proyecto, ¿no? Y era que también nosotros, si en algunos de los proyectos que hacemos vemos que medioambientalmente no tiene sentido porque va a ser más nocivo, nuestra recomendación obviamente siempre en la dirección es no hacerlo. O sea, tampoco hay que llevar a cabo proyectos por un tema reputacional o porque Ecopetrol ahora pueda decir que comercializa ecobloques cuando realmente igual ese ecobloque tiene un impacto neto sobre el entorno negativo. Pero sí que es verdad lo que os hablaba antes, o sea, esto al final nace desde arriba, se hace una petición, se explora, pero luego baja abajo y se hace top-down y necesitas todo este análisis más cuantitativo, tanto financiero como medioambiental, y luego todo el trabajo que estábamos comentando antes
de convencer a todos los equipos de que esto es algo positivo y encontrar esos beneficios y esas sinergias que les van a hacer pues, su día a día más fácil, ¿no? Porque al principio tienes esa barrera cultural. Y por contraste, en el caso de UNICEF es algo un poco distinto, ¿no? Porque UNICEF, evidentemente, pues por su naturaleza, tenía entre ceja y ceja pues conseguir estos impactos positivos. Aquí el reto realmente es cómo lo pitcheamos y cuál es la propuesta de valor y cómo la hacemos atractiva para el banco para que pasen. Pues la realidad es que nos encontramos con que cuando empezamos a trabajar con UNICEF, que ellos tienen infinitos partnerships y socios, pero la realidad es que sus socios, pues, abren la puerta a la colaboración porque es UNICEF y les va a dar un beneficio reputacional. Y se hacen muchas veces iniciativas de one shot o puntuales, pero no se establece una relación estable a largo plazo, sólida, eh, que pueda pues, mantener ese impacto, ¿no? Y la realidad es que aquí lo que estábamos buscando es cómo generamos esa relación efectivamente a largo plazo y creo que aquí la vía de entrada atractiva e innovadora que no habían explorado hasta ahora es me quito esa capa o ese prejuicio de soy UNICEF y no puedo utilizar mi imagen para decir que alguien está generando beneficios y está ganando dinero, pero realmente haciendo eso es como se consigue pues, llevar esas alianzas un paso más allá y aumentar tanto el compromiso de UNICEF como el del banco, ¿no? Y ir explorando otras vías de financiación alternativas que evidentemente ahora son minoritarias dentro de UNICEF, pero que pues, tienen bastante recorrido y que probablemente a UNICEF pues, les sirvan a UNICEF les sirvan pues, para fortalecer su estructura a largo plazo y a estos partners pues les abre la vía pues eso, a solventar pain points que puedan tener en su negocio, ¿no? De cómo puedo aprovechar la imagen reputacional de UNICEF pues para quizá activar el uso de un producto o activar la contratación o incrementar el uso de un producto. Y aquí también es donde tiene pues ese rédito económico cuantificable, digamos. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, Jaime, una maravilla. Los proyectos, una auténtica pasada. ¿Eh? Mira, quería preguntarte, en el primero de los casos, en el de Ecopetrol, lo que veo, así como que lo has explicado, pero tiene un abanico de ámbitos en el que se expande ese proyecto tremendo, ¿no? Porque afecta, ¿no? O incide muy positivamente en tema del ámbito laboral, en tema del ámbito también, pues no solamente de Ecopetrol, sino de también toda la cadena que genera para poder hacer los suministros y para poder hacer todo en cadena, ¿no? Para poder desarrollar los proyectos y de construcción, de logística, ¿no? Y de formación también, ¿no? Todos esos ámbitos los habéis valorado. Sí, menos del diagrama inicial que se veía como un flujo, el único que no hicimos nosotros, que ya nos venía dado, fue, digamos, el estudio un poco más químico-técnico del ciclo de vida del producto y cuáles eran sus potenciales aplicaciones. Todo lo demás, desde la conceptualización del negocio al entendimiento del right to win, lo que comentábamos antes, ¿no? Todas las reuniones, buscar a potenciales partners, montar todo el business case, el ejercicio de pricing. eh, Incluso en cierta manera, normalmente nos suele pasar que actuamos como de agentes con nuestros clientes. O sea, ¿no? Había muchas reuniones, por ejemplo, de Ecopetrol en las que ellos no podían ir y nosotros íbamos a, pues, a explorar en potenciales partners en nombre de Ecopetrol para ver Ecopetrol, perdón, para ver qué potenciales usos tenían, para ver dónde se podía aplicar, cuáles iba a ser la logística de transporte y demás y cómo se iba a comercializar ese producto. Pero sí, es lo que tú dices es súper complejo, ha sido un proyecto bastante largo y va desde el inicio hasta el último punto de cómo va a ser la operativa y logística de transporte para llevar el ecobloque a la planta donde se va a realizar la construcción. ¿Y cuántos años habéis tardado en... Pues entre lo que han estado ellos antes de que entrásemos nosotros y lo que estamos nosotros ahora, pues han sido un par de años. Y todavía el proyecto continuará más allá de nosotros, porque también te digo, un par de años parece muy largo, pero también es que la fase inicial exploratoria del entendimiento químico y demás, que lo llevaron ellos, duró bastante tiempo. O sea, nosotros realmente hemos entrado en 3 fases de proyecto, pues que han sido como de 2, 3 meses cada una, más o menos. Y perdón, ¿qué te iba a decir?
Y entonces, y también el proyecto continuará ahora independientemente de que nosotros sigamos o no sigamos, pues porque se siguen haciendo testeos de la calidad del producto final, se exploran distintas aplicaciones. Entonces, bueno, es un proyecto que continúa vivo, ¿no? No, pero, oye, enhorabuena, de verdad, veo que tiene unas aplicaciones tremendas, no solamente ladrillos, sino todo lo que sea tema de lo que sea fabricar, sintetizar a través de este producto, ¿no? Porque energía calorífica también reduce muchísimo el consumo, Se porque la secan fábrica al de sol. ladrillo es de lo que más consume muchas veces, ¿no? Sí, sí, no, o sea, se secan al sol, literalmente, y entonces no consume nada. Ahí Y ya. luego lo que tiene también mucho impacto es en lo que comentábamos de la eutrofización, porque al final la planta está pegada en el río y muchos de esos vertidos acababan en el río, pues tenían problemas de surgimiento de flora que luego pues se consumía el oxígeno, había muerte de la fauna y demás. Y luego también esto tiene bastante impacto, que no lo hemos comentado, no hemos incidido, pero claro, para todas las comunidades locales de pescadores y demás que viven en el río, pues supone un impacto brutal. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel, y nada, gracias, Jaime. Yo creo que vamos a ir cerrando, salvo que haya algo muy rápido, si no, de todos modos, si queda alguna cosa pendiente, pues siempre a vuestra disposición, ¿sabéis? Así que, bueno, pues como estamos ahí 57, podemos ir cerrando. Si queréis, pues, Daniel, arrancar. Perfecto, Sí, si bueno, alguien tiene, pero no iba a decir, si alguien tiene alguna duda o se le ha quedado alguna pregunta o no sé, puede contactarme, vamos, directamente y sin ningún problema le estaremos encantados de contarle más sobre lo que le interese. justo, yo os animo que agreguéis a Jaime a LinkedIn, que sigáis a Netur Impact, que publican información interesante, además muy actualizada de forma semanal. Y nada, a todos, oye, pues desearos que tengáis un buen cierre de año, que disfrutéis de las vacaciones y que volvamos con fuerza en Bueno, buen septiembre. cierre de año, buen cierre antes del Bueno, verano, buen cierre de año escolar, de sí, sí, año escolar, de sí. año escolar, sí, sí. Sí, sí. No, recordar que tenemos esa reunión del 25 de septiembre, está aquí Paco de Ibercaja, pero bueno, que la tendremos en Madrid, en Ibercaja. Es una buena oportunidad para vernos en presencial todos los que podamos, así que recordar 25 de septiembre sobre gestión y medición del impacto social, a enfocarnos más a esa parte social, pero hablaremos, que hoy hemos hablado del tema del impacto, así que nada, pues apuntároslo y nos vemos en septiembre y que paséis un buen verano. Muchas gracias y Jaime, muchísimas gracias a ti por A compartir vosotros, casos, lo que estaremos encantados de volver cuando queráis. interesante. Muy bien, pues gracias a todos. Saludos.